Hola, bienvenido a este video de la serie de diagramas de fuerza cortante y momento flector, en donde vamos a hablar de la clasificación o los tipos de vigas, dependiendo de los apoyos que utilices y el número de apoyos que ellos utilicen. O sea, a pesar de que llamemos clasificación del tipo de viga, en realidad vamos a tener como que una doble clasificación de la viga dependiendo de los soportes que se utilicen y cuántos de ellos se van a utilizar, ¿no? Y la forma más fácil de verlo, ¿sí? Es, es diferenciar el tipo de viga entre vigas que se pueden resolver con las, vamos a llamarlo así, con las ecuaciones de equilibrio básicas, sin sencillas, es decir, sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal igual a cero, sumatoria de momentos es igual a cero, para el caso de las vigas que estamos hablando. Ese sería como un tipo de viga, y otro tipo de viga donde esas eh, ecuaciones, funciones o equilibrio o sea, no es suficiente para poder saber qué es lo que está pasando con la viga, ¿no? Y aquí es donde viene la primera clasificación. Y esa clasificación va a ser de acuerdo al tipo y número de soportes, voy a escribirlo acá, ¿no? De acuerdo al tipo y número de soportes, cantidad de soportes, ¿sí? Vamos a tener esas dos principales familias de vigas, ¿no? La primera familia la vamos a llamar vigas isoestáticas. Eh, Déjame buscar otro color acá. No isoestáticas. Vamos a llamarlas vigas. Es un poquito largo el nombre, ¿no? Pero vigas, vamos a llamar el nombre correcto. Vigas estáticamente determinadas. O sea, estáticamente, voy a escribirlo mejor. Estáticamente determinadas. Y la segunda familia, el segundo grupo, cuando tú agarras todas las vigas, ¿no? Tomas todas las vigas y la divides en dos partes, en dos grandes grupos, dos grandes familias, serían las estáticamente, escribirlo estáticamente. Yo creo que ya sabes cuál es la palabra. Indeterminadas. Las vigas estáticamente determinadas van a tener un método de solución. Y eso es lo que te dice esa palabra. Mira, si vas a trabajar con este grupo, entonces tienes que aplicar este método como tal, o métodos. Si vas a trabajar con vigas estáticamente indeterminadas, entonces vas a tener que trabajar con este otro tipo de métodos o reglas. Bueno, me comprendes. Yo creo que sí. Entonces, esa es la primera clasificación de vigas, ¿no? Dependiendo del tipo y cantidad de soportes, ¿no? Y para darte un adelanto del por qué son determinadas y por qué son indeterminadas y cómo eso se relaciona con la cantidad de soportes, una manera muy práctica de verlas es que las vigas estáticamente indeterminadas tienen mucho más soportes de los que realmente necesitan para, para hacer, para hacer una viga estructural estática que no se mueva para ningún lado. Entonces, es decir, si una viga con dos soportes es suficiente, entonces una viga estáticamente indeterminada quiere decir que tiene muchos más soportes de lo que realmente necesita para hacer una viga, un caso estático, una estructura metálica, ¿no? Sim Simplemente que por configuración, por construcción del arreglo que se esté realizando, hacen falta este tipo de vigas estáticamente indeterminadas, ¿no? Y obviamente las vigas estáticamente determinadas son aquellas que la cantidad de soportes que tienen son la cantidad exacta que necesitan para hacer una viga, un elemento estático. Llamémoslo de esa manera.
Voy a pasar a la segunda clasificación, pero una vez que hayamos definido esa otra clasificación gruesa de lo que son los tipos de vigas, voy a pasar de nuevo a esta primera parte para hacer un esquema de lo que son esas vigas estáticamente determinadas o indeterminadas. La segunda clasificación tiene que ver, y lo voy a marcar acá, con el tipo de soporte, ¿no? De soporte. Cuando hablamos de esta clasificación nos vamos a encontrar con al menos 3, 4 tipos de vigas. El primer tipo de viga con el cual nos vamos a encontrar va a ser la viga en voladizo. En voladizo. Y la viga en voladizo va a tener una representación esquemática de esta manera, ¿no? Voy a tener una viga y vamos a marcarlo este, con este rectángulo acá. Imaginemos que esta es una viga, ¿no? Esta es mi viga. Viga. Y la unión de esa viga con otro elemento de la estructura u otra parte va a ser mediante el uso de un soporte fijo, que ya habíamos visto en el video pasado. Por eso es que fue importante definir lo que es un soporte fijo, ¿no? Viga, esto no es vigo, viga. Acá, ¿sí? Entonces acá está, es el soporte fijo o apoyo fijo. Recuerdo otra vez que hay una similitud entre el soporte fijo y el soporte o el empotramiento como tal, pero en definitiva la consecuencia es la misma. Quiere decir que es una unión rígida entre dos elementos, ¿no? Y esto es lo que se llama viga en voladizo. Después tenemos lo que se llama la viga simplemente apoyada. Viga simplemente apoyada. Y esta terminología es fantástica porque al momento que te digan, esta es una viga o vamos a trabajar con una viga simplemente apoyada, ya tú sabes cómo es el montaje de la viga, sabes cómo va a estar unida a los extremos y todo eso, ¿no? Entonces, si construyo otra vez, si hago, bueno, traigo una viga, ¿sí? La viga simplemente apoyada se caracteriza por tener en uno de sus extremos, es arbitrario, es decir, puede ser en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, un pivote, ¿sí? Algo así, lo hemos visto que este es el pivote o el símbolo del pivote. Y en el otro extremo vamos a tener un apoyo de rodillo o libre. Entonces esto es un soporte o apoyo de pivote o pivote y esto es un soporte u apoyo libre o de rodillo. Tercero, vamos a tener lo que son unas vigas que es la combinación de estas dos, ¿no? Que es como que una viga que se llama parcialmente en voladizo. Y voy a mover esto un poco hacia arriba para que me dé espacio y se mantenga todo en la pantalla acá. Voy a colocarlo acá, sí. Sí. Entonces voy a tener acá parcialmente en voladizo. En algunos textos lo puedes encontrar como viga en voladizo también, ¿no? Pero yo lo voy a llamar para diferenciarla de la de arriba como viga parcialmente en voladizo. Y esto lo que quiere decir es que vas a tener una viga, y vamos a dibujarla otra vez con el rectángulo azul, en donde vas a tener dos apoyos, generalmente apoyos simples o de pivote, como este que está acá,
y un apoyo también libre o de rodillo. Pero lo que pasa, la diferencia entre la viga parcialmente apoyada, parcialmente en voladizo y la simplemente apoyada, es que este rodillo o este otro soporte acá no va a estar en el extremo, ¿no? Entonces, si ves el esquema, te das cuenta de que la viga simplemente apoyada tienes la viga y los apoyos están en los extremos. O sea, ahí no hay equivocación. Ahora, la viga parcialmente en voladizo tiene un apoyo en el extremo o no, y tiene otro apoyo también en el extremo no. O sea, porque ¿qué puede pasar? Puedes tener esta configuración que estoy mostrando acá, sí, pero podría ser que tuvieses una viga con un soporte, y lo voy a marcar acá como que en líneas punteadas, ¿sí? Que el soporte esté acá, ¿no? Y este, bueno, ya se le llama en doble emboladizo y todo lo demás. Pero la condición para una viga parcialmente en voladizo es que uno de sus soportes, al menos o sea, sí, al menos uno de sus soportes, no esté en el extremo de la viga. Entonces, como lo prometí, volvamos un momento a lo que son las vigas estáticamente determinadas y las indeterminadas. Y voy a utilizar esta parte de acá. Voy a hacer un recuadro grande para marcar que voy a escribir acá algo acerca de eso, ¿no? Acá. Entonces voy a colocar un ejemplo de lo que sería una viga estáticamente determinada y un ejemplo de lo que sería una viga estáticamente indeterminada, ¿no? Todos intuitivamente, cuando vemos esta clasificación que acabo de presentar acá, es normal. O sea, son vigas que trabajan, o sea, que cuando tú utilizas esos soportes y en esa cantidad, la viga es una viga que es funcional. Es una viga que es estática porque no se mueve para ningún lado. Es decir, una viga que puedes utilizar en una construcción tipo normal. Ahora, eso quiere decir que una viga, y me la voy a robar de acá, una viga estáticamente determinada es algo como esto que está acá. Y la puedo pegar aquí. Lo único que voy a hacer es que voy a borrar esto que está acá. Porque ya sabes, ya aprendiste, ya lo tienes claro qué son estos soportes y qué significan ellos, ¿no? Entonces esto es una viga, y lo voy a colocar así, viga estáticamente determinada. ¿Mm? Una viga estáticamente indeterminada sería algo así. O sea, voy a volver a colocarla, a lo mejor si puedo reutilizar esto que está acá, lo coloco aquí, borro esto que está acá, me deshago de esto. ¿Y qué pasa si yo le coloco otro soporte acá? De cualquier tipo, puede ser el libre de rodillos o puede ser el pivote. Y hemos visto en construcciones este tipo de soportes, ¿no? Son muy comunes. Es decir, si con dos soportes, dos apoyos funciona, ¿para qué utilizas un tercer soporte? Entonces, bueno, ya hay otro tema de precauciones o de diseño del por qué vas a utilizar tres soportes. En este caso, cuando utilizas más soportes de los que debes utilizar para garantizar la estaticidad, cuando digo la estaticidad, quiere decir que eso no se mueva para ningún lado, sino cuando utilizas más soportes, y creo que esta es la clave, ¿no? Cuando utilizas más soportes de los realmente necesarios para garantizar la estaticidad de la viga, entonces estás en presencia de un caso de una viga estáticamente indeterminada. Puede ser así, o puede ser, por ejemplo, una viga que tengas, eh, una viga en voladizo, por ejemplo, así, tengas esto acá, apoyo fijo, y luego tengas un soporte aquí, pivote. Entonces, estos son casos de vigas estáticamente indeterminadas. Y otra vez repito esa frase porque es importante. O sea, una viga es estáticamente indeterminada cuando utilizas una cantidad de soportes mucho mayor a la que realmente necesitas para garantizar la estaticidad, es decir, que la viga no se mueva para ningún lado. Entonces ahí estás en el caso de una viga estáticamente indeterminada. Excelente. Entonces acabamos de ver que
podemos clasificar las vigas por el tipo de apoyos y por la cantidad de apoyos que utilizas. Primero la puedes dividir en dos grandes familias, estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas. Y segundo, las puedes dividir dependiendo del tipo de soporte. Es decir, y hay tres clasificaciones bastante populares o conocidas. Es una palabra que se adecua mejor. Tienes la viga en voladizo, como estamos viendo acá, en este ejemplo número 1. Tenemos, entonces si te digo, vamos a trabajar con una viga en voladizo, ya tú sabes cómo es la unión de la viga con otras cosas, qué soporte, qué apoyos tienen y todo lo demás, ¿no? Vamos a hablar de, si hablamos de una viga simplemente apoyada, entonces, bueno, sabes que una viga simplemente apoyada es aquella viga que tiene dos soportes y esos soportes están a los extremos de la viga. Y luego tienes una viga parcialmente en voladizo que también adquieren otros nombres dependiendo de dónde están los soportes, pero lo que te garantiza o lo que te dice, te indica que estás en presencia de una viga parcialmente en voladizo es que al menos uno de sus soportes no está situado al extremo de la viga, como este caso que se ve aquí. Hay una distancia entre el extremo de la viga y el soporte, una distancia X. ¿Sí? Puede ser que los dos soportes o ninguno de los dos soportes esté a los extremos de la viga, entonces vas a encontrar nombres como viga en doble voladizo y etcétera. Aquí cierro este video de clasificación de las vigas dependiendo de los soportes y cantidad de soportes. Y en el próximo video vamos a hablar un poquito acerca de otra clasificación importante que tiene que ver con las cargas, ¿no? Cómo se clasifican las cargas para también cuando veamos o cuando conversemos y digamos, es una carga tal, ya tú sepas de qué es lo que estamos hablando acá. Entonces, gracias por estar conmigo hasta este momento y nos vemos en el próximo video de la serie de diagramas de fuerza cortante y momento flexible.